Dios muestra que cuando Él tiene un encuentro con el pecado, Él o lo destruye o se aleja de Él. Y tú y yo no queremos ni ser destruidos ni experimentar la lejanía de Dios. La santidad y el pecado no pueden cohabitar. Ellos representan polos opuestos. Sin embargo, en nosotros, por medio del Espíritu, hay una cohabitación que tiene sus consecuencias con frecuencia. El pecado tiende a huir de Dios como Adán huyó cuando él pecó. Y la santidad tiende a alejarse del pecado como lo hizo Dios en el pasado. Pastor, ¿y cómo se da entonces esa lejanía de Dios en nosotros, en quien mora el Espíritu Santo permanentemente? Yo te voy a decir. Yo creo que en la palabra tú puedes encontrarlo si la escudriñas bien. El cristiano que entra en la práctica del pecado pierde la llenura del Espíritu, lo cual hace más fácil y más vulnerable a los deseos de pecado en su interior. Él pierde el gozo del Señor. Él pierde la motivación por las cosas de Dios. Él pierde su pasión. Todo eso es Dios ayudándote a ver la lejanía mientras Él continúa presente en tu vida. Ese cristiano pierde su primer amor, y si pierde su primer amor, los amores del mundo comienzan entonces a tomar preferencia y tamaño en su vida. Él le pierde el temor al pecado. Cuando tú le pierdes el temor al pecado, cuando tú le pierdes el temor a Dios, le pierdes el temor al pecado. El pecado que antes le temía es el mismo pecado que hoy disfruta y lo minimiza. Él pierde el temor por la mentira porque ya no está viviendo en la verdad. Él pierde la paz del Señor. Él pierde su perspectiva de que un día tendrá que dar cuentas ante el trono de Dios por cada palabra ociosa que haya pronunciado y cada acción, porque, como dice la palabra, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y todo esto son síntomas de que Dios se ha alejado, a pesar de que hay una permanencia continua del Espíritu en tu interior. Por tanto, si tú eres hijo de Dios, la santidad no es una opción, es una obligación y una necesidad para tu vida y para mi vida. Y las razones son varias por lo que la santidad no es una opción, y tú puedes encontrarlas en las Escrituras. En primer lugar, porque el Espíritu de Dios habita en ti, y el Espíritu Santo tiene que ser honrado. En segundo lugar, porque tú necesitas honrar lo que Cristo hizo en su vida, muerte y resurrección, derramando sangre por el perdón de tus pecados. En tercer lugar, la santidad no es una opción, porque el cristiano necesita honrar la palabra de Dios, que lo guía y le advierte y le enseña lo que es bueno y es malo, y necesita honrar la gloria de Dios. Y en cuarto lugar, porque el cristiano necesita temer las consecuencias del pecado. El pecado, yo puedo alejarme por mi pecado, pero yo tengo que regresar en los términos de Dios. Yo puedo pecar hoy y pensar 6 meses después, 1 año después, que ya todo ha pasado, y resulta que el reino del sur de Israel, después de haberle sido anunciado por 150 años, las consecuencias llegaron 1 siglo y medio después.